Profesor, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal me escuchas, Cruz? Cruz, ¿qué tal me escuchas? sí me escucho, profesor. Allá, correcto, muy bien. Entonces arrancamos con la grabación ya. Tú me escuchas, me ves, yo te escucho y veo que estás ahí, igual que Rivas, veo ahí también Flores, somos pocos, pero somos. Está también ahí Chukirachi, también tenemos bueno, ya dijimos Cruz, Guillén, Arce, bueno, todos los aprobados. Están presentes todos los aprobados, nada más. ¿Ah? Vamos a ver cómo va llegando el resto de sus compañeros. Arrancamos, ¿ah? Entonces, como ya hemos venido presentando anteriormente esta plantilla, esta diapositiva, ¿no? Estamos ahí a la altura de la semana 6, sesión 6, con este tema de operaciones del mercado bursátil. Operaciones del mercado bursátil. Eh, sí, no, hay un sinnúmero de operaciones que, si entramos a los detalles que se van a llevar a cabo en el mercado bursátil, ¿no? Pero hay dos dentro de las cuales se involucran a todas. ¿Ustedes me pueden decir cuáles son esas dos operaciones? ¿Alguno de ustedes, por favor? ¿Cuáles son esas dos operaciones que prácticamente absorben a todo el resto del mercado? A todo el mercado, ¿no? No es la operación de compra y venta de los títulos. No, no te escucho tan claro. No te escucho tan claro. ¿Me puedes repetir, por favor? Ah, decía que no es la Uy, anda mal por ahí de, tu micrófono. ¿Qué tal si de títulos. el chat, a ver, en el chat, si puedes utilizar el chat, lo tengo abierto ahí. A ver. Ajá, ahí está, ahí está. Gracias, en Rivas, ¿no? Rivas ha escrito ahí, Rivas. Menciona esta compra-venta de acciones. Compra-venta de acciones, exactamente, hay compra-venta de acciones, pero hay también compra y venta de bonos, compra y venta de letra del tesoro y otros instrumentos, ¿no? Pero dentro de esta compra y venta de acciones, o mejor dicho, la compra y venta de acciones está dentro de otras operaciones, de dos grandes operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa vende acciones, es porque los ha emitido, ¿no es cierto? O mejor dicho, si estamos en el mercado primario y emitimos acciones, ¿eso por qué lo hacemos? ¿Me puede indicar ahí por qué, por qué se emite acciones? ¿Por qué una empresa tiene que emitir acciones o bonos o cualquier otro instrumento? Bueno, esa, esa operación se llama la operación de financiamiento, ¿no? No se olviden que en el mercado bursátil hay dos grandes operaciones, financiamiento e inversiones. Cuando una empresa emite en el mercado primario y vende cualquier instrumento, acciones, bonos, letras y otros, esas operaciones son operaciones de financiamiento. ¿Y qué cosa es una operación de financiamiento? Es que una empresa, al no tener los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto, una actividad, la compra de algo, entonces se ve obligada a emitir estos documentos que estoy comentando
para obtener justamente los recursos necesarios y poder llevar a cabo esa compra o ese servicio o ese nuevo proyecto, ¿no? Ahora, la otra operación bien importante son las inversiones. Y ahí entran los inversionistas, ¿no? Los inversionistas que tienen excedente de capital, ¿no? Que tienen excedente de capital ahí que no lo necesitan por el momento y entonces comienzan a comprar. En este caso, por ahí comienzan a comprar, ¿no? Y pueden comprar, como decía la alumna, acciones, pueden comprar bonos, pueden comprar letras, igual. O sea, todo lo que todo el ejemplo anterior que decíamos que vende, en las inversiones se compran. Y luego este inversionista, de repente termina faltándole liquidez, ¿no? Y entonces a continuación vende, ¿no? Y así comienzan a comprar y vender. Entonces, en resumen, tenemos ahí dos grandes operaciones: el financiamiento y las inversiones. Eso incluso lo reiteramos de la primera clase, incluso ahí en un video de la Superintendencia del Mercado de Valores, habla de esas dos operaciones, el financiamiento y las inversiones. Y ese video lo hemos pasado como 3 veces. Creo que es necesario pasarlo una vez más para que quede bien sentado eso. Que hablamos en general de esas dos operaciones, inversiones y financiamiento. Bien, entonces, ¿qué tenemos para ahora? Vamos a ver. Bueno, identificar, ¿no? Identificar todas las operaciones, ya lo estoy haciendo y iré profundizando ahí. Aquí, por ejemplo, hablamos de alternativa de inversión, pero a la par también tenemos que indicar alternativa de financiamiento, porque esas son las dos operaciones que hay: alternativa de inversión, alternativa de financiamiento. Hay varias alternativas de financiamiento, lo acabo de indicar, ¿no? Emisión, emisión de acciones, emisión de bonos, emisión de letras del tesoro, letras hipotecarias u otro tipo de instrumentos que haya pasado el filtro y sea aceptado por el mercado. Y dentro de las alternativas de inversión, también lo acabo de indicar, aquí se comienza con comprar. Cada vez que uno compra algo es porque está haciendo una inversión. Fuera del mercado bursátil, ¿no? Fuera del mercado bursátil, si una persona, una familia, por ejemplo, una familia compra su carro, compra su casa, compra un terreno, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Ustedes saben que es inversión, ¿no? Y todos sabemos que es una inversión, ¿no? Incluso estudiar es una inversión actualmente. Bien, bien. Pero hay otras alternativas de inversión, como estas que hemos mencionado aquí en el mercado bursátil, ¿no? Que es comprar, ¿no? Comprar los instrumentos que hay en el mercado. Y ahí aprovecho, miren, y aquí a continuación vamos a pasar un video de una noticia que ha dado vuelta al mundo estos días, que es la compra, justamente, la compra de una red como Twitter, ¿no? La compra de la red, de la red Twitter, ¿no? Y todo, que ha movido, digamos, todo el mercado de las inversiones, ¿no? Hay una cantidad enorme de dólares ahí por la compra de eso, ¿no? Y, y el inversionista es un inversionista que tiene otro negocio, ¿no? Otros negocios y que durante la semana ha hecho la noticia en el mundo, ¿no? ¿Para qué lo compra? ¿Por qué lo compra? ¿Qué va a hacer con eso? Que un inversionista siempre busca ganar, ¿no? Nadie compra algo para perder, ¿no? Nadie compra su casa para regalarlo, ¿no? O pudiendo hacerlo, digamos, pero
será por algo en especial, ¿no? Pero nadie compra algo así por así, ¿no? Para perder, para no sacarle el provecho necesario, ¿no? Estaremos comentando ahí sobre los costos de las transacciones que se dan, ¿no? Esto incluso ya lo hemos presentado ahí con algunos ejemplos, ¿no? Y ustedes han hecho algunos ejemplos ya de todos los costos de la transacción, ¿no? Que es lo que cuando compramos algo, aquí tenemos que pagarle una comisión por acá, por allá y otro. Y hemos dicho que todo lo que interviene en el mercado bursátil terminan, como se dice en la jerga criolla, picándote, sacándote algo. Y ese algo, aunque es pequeño, sin embargo, entre miles de transacciones que se realizan, incluso en el mercado bursátil no solamente se realizan miles, sino millones de transacciones diariamente. Si eso, si eso es en el Perú, imagínese en la bolsa de Nueva York, imagínese en las bolsas europeas, asiáticas, ¿no? Son muchas operaciones. Y claro, eh, esos costos alguien tiene que asumirlos, ¿no? Esos costos, por ejemplo, cuando se trata de emitir, ¿no? Cuando se trata de emitir, lo tiene que asumir pues el emisor, ¿no? El emisor de los bonos, el emisor de las acciones, ¿no? Cuando se trata de una inversión, que tiene que asumir esos costos, lógicamente es el inversionista, ¿no? Eso ni vuelta que darle, ¿no? Ah, pero cada vez que, que uno invierte, busca un rendimiento. Este rendimiento es sinónimo de rentabilidad, ganancia, beneficio. Como ya dije hace ratito, nadie invierte en el mercado bursátil para perder, ¿no? Como este señor Musk, que es el que estoy hablando de, que ha comprado el Twitter. Este señor lo está comprando con sus 44.000 millones de dólares que ha pagado, está buscando generar rendimientos mayores a esa inversión. ¿Qué cosa va a hacer? Ya se verá en los próximos días. Importancia de los instrumentos, las operaciones que llevan a cabo, los rendimientos que originan, los costos que conllevan. Eso también es tema de esta clase. ¿Qué resultados hay de casos? Los casos justamente es uno de los que vamos a hablar más de un ratito, esto de los casos que se llevan a cabo en el mercado. Pero no solamente hay inversionistas así que hacen muchas transacciones a nivel mundial, sino en nuestros medios también hay grandes inversionistas, ¿no? Y ni qué decir pues de los micro, pequeños, medianos empresarios que están haciendo sus negocios cotidianamente, ¿no? Muchos no lo hacen utilizando el mercado bursátil, pero que hacen operaciones, lo hacen, y que están ganando algo, lo están haciendo, ¿no? Porque si no, abandonarían esa situación. Entonces tenemos ahí todo esto, ¿no? Bueno, la competencia están ahí en determinar, identificar, comprender, presentar los resultados de algunos casos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bien, entonces avanzamos. Entonces, las operaciones que se realizan en el mercado bursátil, como ya lo acabo de indicar, son financiamiento e inversiones. Y tanto el financiamiento como las inversiones se van a llevar a cabo con estos instrumentos que podemos ver aquí en la diapositiva, ¿no? En el lado derecho, acciones, bonos, eh, títulos, utilizando cualquier instrumento que tengan las bolsas en general. Esas operaciones se van a llevar a cabo ahí en las bolsas de valores de cada país. Esta parte lo presentamos, me parece, la semana pasada, ¿no? O antepasada, ¿no? Pero siempre que, siempre que vamos a hablar de que alguien va a emitir instrumentos para financiarse o va a comprar instrumentos para invertir,
siempre se está pensando en el perfil del inversionista, en todo momento. Recuerdan que hablamos de un señor bastante mayor, como es ya me olvidé el nombre, pero hoy vamos a presentar a otro inversionista también, ¿no? Como ese de Ray Dalio, y que él, por ejemplo, su psicología es agresiva, tiene una psicología de tipo agresiva, ¿no? Pero hay otros inversionistas más bien calmados, moderados, ¿no? Y otros, como la mayoría de peruanos, somos conservadores, ¿no? Es que hemos sido creados, digamos, criados, ¿no? Criados en un ambiente, digamos, de miedo, de temor, ¿no? De invasores extranjeros que han venido acá, de países que nos han hecho la guerra, de, de grandes empresarios que con sus monopolios nos afectan. Y generalmente tenemos una cultura de miedo, ¿no? Más aún en estos últimos días, por ejemplo, donde se ha hablado de acoso, de abuso, violaciones, ¿no? Tenemos todo un ambiente, digamos, de, de miedo, ¿no? Tanto, claro, mucho más fuerte todo esto en las mujeres, un poco menos en los hombres, pero ahí generalmente tenemos una filosofía, una cultura de miedo como peruanos. Y eso hace que la mayoritariamente los peruanos seamos financieramente de un perfil conservador. Pero eso no quita pues que algunos sean moderados también y sean agresivos en términos cuando hablamos de aquí agresivo, hablamos de en términos de invertir, ¿ah? No hablamos de agresivo en términos de ser un bronquero, de ser un peleador, un pleitista, ¿no? Aquí agresivo es el que no le tiene miedo a las inversiones de alto riesgo, porque este perfil se mide en relación con el riesgo, ¿no? Agresivo en términos de que le enfrenta cualquier riesgo. Moderado el que toma sus previsiones, ¿no? Y el conservador dice, no, un momentito, deja que pase eso, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y entonces se presenta todo este conjunto de, de perfiles que debemos tener en cuenta en todo inversionista. Entonces, aprovechando este comentario, nos vamos a ver el perfil de este señor Mus, que ha invertido en esa millonaria suma que ya mencioné, y los otros casos también que tenemos para ustedes. Un momentito, por favor. Primero, en relación con esto del nuevo propietario de Twitter, vamos a pasar un video previo, antes que comprara, ¿no? Antes de que comprara, cómo se preparaba él, digamos, para esa compra, ¿no? Porque una inversión multimillonaria, pues no se hace así nomás, ¿no? Entonces se toma previsiones y se viene trabajando desde antes, ¿no? Entonces, para el video se titula ahí La verdad de por qué Elon Musk quiere comprar Twitter. O sea, ya esto era de inicio fines de marzo, inicio de abril de este año, ahorita calientito, ¿no? Y entonces, este es el señor, ahí está su caramelo, es un poco extravagante, él así, juguetón, coquetón, como se podría decir, eh, y, de espíritu bastante alegre, ¿no? A diferencia de otros inversionistas que son más bien de perfil bajo. Este señor es medio figuretti, ¿no? Es medio figuretti, ¿no? Pero cada uno tiene su forma de ser, pues, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser y hay que respetarlo. Pero aquí vamos a hablar de las inversiones que estaba haciendo ya este señor antes de comprar
Él ya era accionista, incluso era el mayor accionista de Twitter, pero ser mayor accionista, él tenía algo de 9%, 9 y tanto por ciento, ni siquiera 10% de las acciones, y era el accionista mayoritario. Más bien otros, que hay miles de accionistas, tenían menos, ¿no? Si él era mayoritario con menos de 10, imagínese el resto, ¿no? No tenían la mayoría ni siquiera el 1%. Bien, bien. ¿Por qué Elon Musk compró el 9.2% de Twitter? Es el Ajá, accionista mayoritario. ahí comienza. ¿Por qué, por qué compró el 9.2% de Twitter, convirtiéndose en el accionista mayoritario? Miren, con solamente 9.2. En otros casos sucede que para ser accionista mayoritario hay que tener el 50% más uno, ¿no? Pero en esta empresa sucede pues que la mayoría son pequeños inversionistas. La mayoría son pequeños inversionistas. Y este señor compró ese 9.2% y se convertía en el accionista mayoritario. Y algo más, y algo más. Esta empresa se le considera, digamos, hasta el momento todavía, miren, se le considera como una empresa de carácter público, pero al haberlo adquirido ya, este señor Elon Musk ya va a pasar a ser definitivamente una empresa privada, totalmente privada. ¿Pueden decirle, por favor, a esa persona ahí que tiene abierto un micro que deje trabajar? Gracias. En este momento, Elon Musk es el inversionista individual más grande de Twitter. Esto viene a completar la relación amor-odio que mantiene el CEO de Tesla con la red social del pajarito azul. Miren, ya habló de ahí el CEO. CEO es sinónimo de gerente de Tesla. Tesla es la empresa fabricante de vehículos eléctricos, ¿no? Y entonces, este señor no es un nuevo inversionista, no es, es un experimentado inversionista, no es norteamericano, es más bien sudafricano, ¿no? Es sudafricano y actualmente se ha radicado ya en Estados Unidos. En este momento, Elon Musk es el inversionista individual más grande de Twitter. Esto viene a completar la relación amor-odio que mantiene el CEO de Tesla con la red social del pajarito azul. Lo irónico es que para un tuitero muy activo como él, que además ahora es el mayor accionista de la red social, Musk no tuiteó inicialmente nada sobre su nueva participación. Pero sí lo hizo entre el 9 y el 10 de abril para criticar a la compañía, casi una semana después de revelarse la compra de acciones, y justo el mismo día que anunció que no sería parte de su consejo de administración. Entonces, para saber realmente qué se trae entre manos, habrá que esperar las primeras decisiones del consejo de administración, en el que ya tiene una silla. Hay que considerar ahí que él era un crítico, ¿no? Era un crítico de la red, ¿no? Esta red, posiblemente en la cual ustedes no estén, porque ustedes prefieren otras redes más coloridas, como el TikTok, como Facebook, ¿no? Es normal, el propio de su juventud, ¿no? Pero ¿quiénes forman, digamos, quiénes están o quiénes estamos ahí en esta red Twitter, ¿no? Generalmente están gobernantes. Todos los gobernantes del mundo trabajan Twitter, políticos, empresarios, ¿no? Académicos. Hay gente de peso. Generalmente aquí no encontramos así jóvenes de menores de 20 años, casi no hay, ¿no? Casi no hay. Por ahí posiblemente hay algún número bien pequeño, pero son gente de peso, gente de peso, digamos, y generalmente gente con formación académica, ¿no? No es una red, digamos, de popular, ¿ah? No es una red popular, ¿no? Más bien es una red, digamos, de un tanto exquisita por, por los temas que se tratan ahí, ¿no? Ustedes verán que a veces cuando vemos las noticias, acá mismo en nuestro país, siempre pasan, digamos,
el presidente dijo, en el Twitter del presidente se dice esto. El premier lanzó el siguiente Twitter. Por ahí sale la candidata, la ex candidata y opositor del gobierno dijo esto. O tal líder político dijo esto. No sale, digamos, de cualquier muchachito ahí de 15 años, de 18 años, digamos, que ha dicho esto, ¿no? Porque esa red, como acabo de indicar, es una red así de finanzas, de negocio, de gobernabilidad, de política, de tipo social, ¿no? Se trata, digamos, temas así de esa magnitud, ¿no? Y aquí con ustedes estamos hablando futuros profesionales. Y entonces por ahí los invito a que si no tiene todavía ahí su ¿cómo le llama ahí? Su ingreso a la red, lo hagan, ¿no? Porque finalmente interesa, digamos, ir sabiendo cómo se mueve el mundo de los negocios, el mundo de las finanzas, el mundo de la gobernabilidad, ¿no? Porque así lo exigen, ¿no? Así lo exigen. Eso no quita que sigan con sus otras redes, ¿no? Uno puede, yo mismo, ¿no? A veces veo mis TikTok y me relajo, ¿no? Y tengo mi Facebook, tengo mi canal de YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la red, digamos, que nos llama ahorita a gritos, es esta, la red del Twitter, ¿no? Porque esta es la red natural para los profesionales y los otros que hemos indicado, ¿no? Sin embargo, declaraciones suyas desde marzo y el primer cambio que causó su llegada pueden servirnos de guía. Aquí la primera pista, con sus 73.5 millones de acciones, su participación excede 4 veces la del fundador, y hasta hace poco CEO, Jack Dorsey, quien por cierto Musk quiere de vuelta, pero ya vamos con los detalles de este interesante tema. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Musk tiene más de 80 millones de seguidores y, como te acabamos de decir, de momento 73.5 millones de acciones de Twitter. Más allá de estas cifras, su interacción con la red social no ha estado ajena a la controversia. A través de sus trinos con el pajarito, se ha burlado de los políticos estadounidenses que creen que los superricos deben ser repechados con más impuestos, o ha incidido en espectaculares alzas y caídas de criptomonedas. Pero además ha dejado saber lo que piensa sobre la forma en la que Twitter regula la actividad de sus usuarios. Y es que esta plataforma parece calzar bien con la, a veces, impulsiva personalidad de Musk. Tal vez leíste ese tweet de él en el que ofrecía donar $6.000 millones si el Programa Mundial de Alimentos de la ONU podía explicarle cómo serían usados para mitigar el hambre en el planeta. ¿Y te enteraste de cuando le preguntó a sus seguidores si debía vender el 10% de su participación en Tesla? ¿Fuiste de los millones de seguidores que le respondieron entre las opciones de sí o no? Los que le dijeron que sí fueron más, así que terminó vendiendo $5.000 millones en acciones entre noviembre y diciembre del año pasado. Claro, Twitter e impulsividad no son una buena mezcla. En 2018, un tweet sobre las acciones de Tesla causó que la SEC lo investigara y obligó a un acuerdo en el que abogados de Tesla deben preaprobar ciertos tweets de Elon. Acaba de hablar de entidad y la SEC, anoten ahí esas siglas, la SEC. La otra semana nos toca hablar de la Superintendencia del Mercado de Valores. Acá ese es el órgano que supervisa y controla el mercado de valores acá en nuestro país, ¿no? Pero en Estados Unidos es la SEC, S-E-C, SEC, que son las siglas, ¿no? Las siglas de la entidad norteamericana, ¿no? Encargada, digamos, de la bolsa de Nueva York y todo el mercado bursátil norteamericano, ¿no? Eso también ténganlo en cuenta, porque ni modo, digamos, si estamos estudiando mercado bursátil y hablamos de las bolsas, de la bolsa peruana, de las bolsas internacionales, eso lo deben tener bien registrado por ahí, ¿no?
Ahora el mismo Musk, que no puede contenerse en esta red social, tiene poder de decisión en Twitter. Lo que creemos que hará con ella te lo contaremos luego, pero de momento vamos a decirte cómo se hizo con uno de sus juguetes favoritos. Elon Musk compra 9.2% de Twitter y se convierte en accionista mayoritario. El 4 de abril de este 2022, gracias a unos trámites legales vinculados a la compra, se supo que Elon Musk se había convertido en el accionista mayoritario de Twitter. El mercado reaccionó inmediatamente y la acción subió 27%. Ahí está, miren. Cuando él compra, inmediatamente la acción, las acciones que estaban ahí a la baja, trepan, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando uno invierte, ¿no? Cuando uno invierte, compra generalmente cuando está a la baja, pues. Y puede pasar cosas como esta, ¿no? Que inmediatamente aumentan su valor, ¿no? Eso es lo que técnicamente también se le llama capitalización, ¿no? Inmediatamente se capitalizan las acciones, ¿no? Al aumentar su valor, ¿no? Pero ese incremento no es permanente. Como bien sabemos, de aquí hay mucha volatilidad, ¿no? Y entonces, miren, ahí podemos ver en la figura que trepa aquí, casi ahí baja ligeramente, después otra vez retoma, trepa y casi aquí en la cresta ahí ya se vuelve horizontal, ¿no? Y con una tendencia a bajar, ¿no? La tendencia que está ahí al final, el cachito que tenemos ahí al final, no es que esté subiendo, ¿no? Sino más bien que esté bajando, porque así se comportan. O sea, al haber una operación tan grande, inmediatamente la gente vio que este señor compró ese 9.4% que se menciona. Inmediatamente el resto de inversionistas comienzan a comprar acciones, ¿no? Y entonces trae ese fenómeno. Pero estos fenómenos no son pues de toda la vida, sino que se corrigen por el propio mercado, ¿no? El 4 de abril de este 2022, gracias a unos trámites legales vinculados a la compra, se supo que Elon Musk se había convertido en el accionista mayoritario de Twitter. El mercado reaccionó inmediatamente y la acción subió 27%, de manera que... Otro aspecto acá. ¿Cómo entra, digamos, este video, este material que estamos presentando en el tema que nos toca aquí, operaciones? Estamos hablando aquí de un tipo de operación. Este señor no está emitiendo acciones, no está emitiendo bonos, está comprando, está haciendo una compra de acciones. Y esa compra de acciones no es otra cosa que una inversión que está llevando a cabo, ¿no? Y lo hace con el propósito de obtener los rendimientos correspondientes, como ya lo hemos indicado, ¿no? Y estoy reiterando eso para que ustedes tengan en cuenta que el tema no está alejado, ¿no? El tema será noticia, digamos, será noticia pública, pero está dentro de nuestro temario y por eso que lo tratamos. Elon Musk se había convertido en el accionista mayoritario de Twitter. El mercado reaccionó inmediatamente y la acción subió 27%, de manera que fue un buen arranque, aunque extraordinariamente discreto tratándose de este personaje. Y además, es el tipo de inicio... Cuando dice extraordinariamente discreto, esto porque él más bien tiene una conducta así como le acabo de indicar, un poco extravagante, así de figuretismo, ¿no? Así es su yo personal, ¿no? Su comportamiento, pero ese incremento, digamos, pasó, digamos, como si nada, ¿no? Como si nada en el mundo, ni siquiera, digamos, fue noticia mundial, ¿no? Como ha sido, digamos, la compra final de toda la red, ¿no? Inicios que los accionistas aman. Y nadie con más poder que los accionistas, que son los dueños. ¿Quiénes son los dueños de Twitter? Un reporte de CNN Business nos dice que The Vanguard Group encabeza a los inversionistas institucionales, con una participación de 8.39%. A este grupo le sigue BlackRock Fund Services, con casi la mitad de Vanguard, 4.56% de las acciones. En tercer lugar está SSGA,
Funds Management, con 4.54% de las acciones, y a partir de allí, se suceden otros muchos inversores con porcentajes menores. Pero hay otras formas de responder a la pregunta sobre quién es el dueño de Twitter. Luego de la más reciente retirada de Jack Dorsey al frente de la red social, en noviembre del año pasado, su lugar lo ocupó Parag Agrawal, actual CEO. Así que mientras Agrawal no sea sustituido, también podría decirse que es su compañía, al menos en el sentido de la operación diaria y del estilo de administración, aunque eso podría cambiar pronto. En todo caso, lo importante de saber quiénes son los dueños de Twitter, en el sentido específico de la propiedad, permite despejar dudas sobre la agenda de la compañía, lo que es vital en una firma que ayuda a configurar la opinión pública. Con su 9.2% de las acciones, ahora Musk es uno de esos dueños cuya agenda se permeará, a través de cómo configure la plataforma, hacia la opinión pública mundial. Elon Musk renuncia a tener un asiento en el Consejo de Administración de Twitter. Es interesante, digamos, lo que dice, por ejemplo, que él es el mayor, llega a ser, antes de comprarlo, ya era el mayor accionista, pero sin embargo renuncia, digamos, a un asiento que le tocaba ahí como mayor accionista, ¿no? Y más bien designan a este señor que podemos ver ahí, que tiene una pinta de hindú, por ahí parece, ¿no? Eh, para que siga, digamos, ahí en la gerencia o como CEO. Los americanos le llaman ahí CEO, ¿no? Y es sinónimo de gerente, administrador, director de la empresa, ¿no? Agrawal fue quien reveló que Musk ocuparía un lugar en el consejo, gracias a lo cual añadiría mucho valor a la toma de decisiones, algo que saludó el mismo Parag. Pero además fue Jack Dorsey quien declaró que Musk entendía el rol de Twitter en el mundo. Asimismo, Dorsey también dijo que siempre había querido al CEO de Tesla en el consejo de administración Twitter. Aunque te lo vamos a contar más adelante, ese lugar en el consejo que ocupa el genio surafricano puede traducirse en un cambio en la trayectoria profesional de Jack Dorsey. Estaba previsto que Musk se uniera al consejo el sábado 9 de abril, durante un periodo inicial de 2 años, pero justo ese día, él mismo anunció que no lo haría. Agrawal. Este señor que uno dicen Moss, otro dice Mus, otro dice Más, o sea, lo leemos de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras. El asunto que este señor es un gran inversionista, no se ha comentado aquí, pero ya lo indiqué, ¿no? Que tiene sus inversiones ahí en los autos eléctricos Tesla, tiene muchas inversiones en aspectos virtuales, informáticos, ¿no? E incluso está en las inversiones en los viajes aeroespaciales, en las empresas aeroespaciales, ¿no? Y está dentro de unas empresas de mayor peso, de mayor relevancia y que y que en el viaje interespacial te lleva más lejos, hasta salir de la órbita terrestre, ¿no? Y porque finalmente lo que quiere es llegar al menos a Marte, por el momento, ¿no? Esto, digamos, un gran inversionista en esos negocios, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo, digamos, va su movimiento, sus operaciones de este señor Elon Musk. Publicaría en la red social al día siguiente un correo interno en el que lo informaba a sus empleados, sin explicar qué había detrás de la decisión. El 26 de marzo, Elon Musk dijo que estaba pensando crear una red social. El 26 de marzo, a poco más de una semana antes de conocerse la compra de su participación en Twitter, Musk había escrito, irónicamente en la red del pajarito azul, que estaba pensando crear una red social porque Twitter estaba fallando en seguir el principio de la libertad de expresión. Esta red es un tanto polémica, el Twitter es un tanto polémica, ¿no? Ya hace más de un año, ¿no? Hubo una primera polémica en Estados Unidos, ¿no? Cuando esta red saca de la red, saca de su red, saca de sus afiliados a Donald Trump, al presidente Donald Trump, ¿no? Que en ese momento era presidente todavía, ¿no? Lo saca, ¿no? Porque se había expresado mal y qué sé yo, ¿no? Porque esta red tiene muchos efectos políticos, ¿no? No es como otras redes donde se ven, digamos, los aspectos sociales,
faranduleros, algunos, el relajante, ¿no? Acá no, acá, como ya he dicho, hay mucho factor de político, ¿no? Incluso se dice que este señor Elon habría comprado esta red como para asegurar futuras elecciones de los candidatos que él crea conveniente, ¿no? Porque se mueve ahí en ese contexto, ¿no? En ese contexto de la política, ¿no? Esta red es más política de todas las redes, ¿no? Poco después se supo de la compra de acciones y enseguida estas subieron. Ahora el foco se centra en esa frase del 26 de marzo, en la que se refirió a la libertad de expresión. Musk no aludió directamente a la censura que aplicó Twitter a Trump, luego de esparcir afirmaciones sin fundamento sobre las elecciones en su país, o a quienes difunden información difusa sobre las vacunas COVID. Pero no parece probable que su queja contra Twitter pueda interpretarse como una petición de mayor censura contra quienes degradan el debate público usando las redes sociales como vehículos. Esto nos lleva a la pregunta sobre por o para qué se convirtió Musk en el principal accionista de la compañía del pajarito azul. ¿Cuáles son los planes de Elon Musk con su compra de acciones de Twitter? Por lo visto hasta ahora, Musk quiere influir en cómo está configurada la red social. Lo que no está claro es para qué quiere eso. Algunos especulan que quiere usar Twitter para ampliar su participación en el ecosistema de las redes sociales, a fin de beneficiar a sus marcas. Pero otros se decantan por el deseo de ejercer influencia política como explicación. Es curioso que junto a Elon Musk haya sido Donald Trump quien también habló de crear su propia red social, algo que terminó haciendo con la plataforma Truth, y además lo hizo usando el mismo argumento de la libertad de expresión. Pero a Trump no le fue muy bien con Truth. Volviendo al tema, y aunque no hay forma de saberlo con certeza, es probable que Musk haya pensado que en lugar de crear una red social, lo mejor sea comprar una que ya existía. Si es así, entonces el plan detrás de su compra de esa participación es una sola, y no es otro que reconfigurar Twitter, según lo que él entienda por libertad de expresión. Elon Musk admite que su inversión no es pasiva, sino activa. En otros videos te hemos explicado que un inversionista activo es aquel que usa su participación para influir en las decisiones del consejo de administración de la compañía, cuya participación adquiere. Sin embargo, la participación de Musk como inversor externo apuntaría tradicionalmente más bien a un inversionista pasivo, e inicialmente algunos analistas sopesaron esa posibilidad. Pero la verdad es que conociendo a Musk, no es extraño que asuma el rol de inversionista activo en Twitter, que ya fue anunciado por todo el mundo. Ahí voy a repetir esa partecita que habla de dos tipos de inversionistas, ¿no? Activo y pasivo, ¿no? Que es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que junto a Elon Musk haya sido Donald Trump quien también habló de crear su propia red social, algo que terminó haciendo con la plataforma Truth, y además lo hizo usando el mismo argumento de la libertad de expresión. Pero a Trump no le fue muy bien con Truth. Volviendo al tema, y aunque no hay forma de saberlo con certeza, es probable que Musk haya pensado que en lugar de crear una red social, lo mejor sea comprar una que ya existía. Si es así, entonces el plan detrás de su compra de esa participación es una sola, y no es otro que reconfigurar Twitter, según lo que él entienda por libertad de expresión. Elon Musk admite que su inversión no es pasiva, sino activa. En otros videos te hemos explicado que un inversionista activo es aquel que usa su participación para influir en las decisiones del consejo de administración de la compañía, cuya participación adquiere. Sin embargo, la participación de Musk como inversor externo apuntaría tradicionalmente más bien a un inversionista pasivo, e inicialmente algunos analistas sopesaron esa posibilidad. Pero la verdad es que conociendo a Musk, no es extraño que asuma el rol de inversionista activo en Twitter, que ya fue anunciado por todo el mundo. Igual, luego de sus declaraciones de marzo, el objetivo principal de su compra nunca pareció ser económico, sino político. Con su reconocimiento de que quiere influir en cómo se dirige la plataforma, se unen casi todos los puntos de este rompecabezas, o así era hasta que Musk decidió no unirse al consejo de administración. Luego de que se hiciera público el correo electrónico de Agrawal, informando a la compañía el 11 de abril, Musk borró los tweets del fin de semana en los que se burlaba de la red social, salvo uno en el que le preguntó a sus seguidores si creían que Twitter estaba muriendo. ¿Por qué este cambio? Porque como director de Twitter, Musk estaría obligado a no poseer más del 14.9% de las acciones.
Entonces, en realidad no renuncia a tener influencia, se asegura de poder tener más, incluso sobre la posibilidad de quedarse con toda la empresa, como te contaremos al final. Twitter pondrá el botón de editar que quiere Elon Musk. Antes de que Twitter se viera obligado a tomar esta decisión, Musk hizo una encuesta entre los usuarios para Acaba de hablar el botón de editar, ¿no? Y esto también existe en el WhatsApp, ¿no? No tiene botón de editar, ¿no? Lo que sí existe en otras redes, ¿no? Y en el Twitter, si uno se equivoca al escribir o dijo algo que, que quería decirlo de otra manera, no lo puede editar, ¿no? No lo puede editar. Si quiere cambiarlo, tendría que borrarlo y emitir un nuevo mensaje. Y entonces, este señor, dentro de los cambios, está diciendo que está anunciando que podrían poner, digamos, esa opción de editar, ¿no? Y de repente también le da color, ¿no? Porque al momento podemos ver aquí, esa es la presentación más o menos de los tweets, ¿no? En el Twitter, que es así de fondo blanco, ¿no? No tiene color, ¿no? No tiene color, no hay opción, digamos, para darle color, ¿no? Lo que sí existe, digamos, en el Facebook y otras redes, ¿no? Por eso es una red, digamos, más para gente mayor, como hemos dicho, gente de peso y generalmente políticos, ¿no? En nuestros medios, a nivel, a nivel del gobierno general, gobierno regional, gobiernos locales, a nivel de todas las instituciones del Estado, y ni qué decir también las entidades privadas, todos lo trabajan a nivel de Twitter, ¿no? saber si querían el botón de edición. La encuesta la hizo el mismo día que se reveló su compra de acciones, y la inclusión del botón de edición era algo que habían pedido los tuiteros por más de una década, y que probablemente nadie necesite más que el mismo Musk. Ahora, CNBS confirma que el botón de edición será una herramienta de la plataforma, luego de que pase el periodo de prueba que inició en abril. Al menos, como está planteada ahora, la herramienta funciona más bien como una función más de un procesador de palabras. Hasta ahora, si querías corregir un tweet subido al timeline, tenías que borrarlo y escribirlo de nuevo. Con el botón de edición, la plataforma se hace más amigable y permite solo editar lo que quieres. Luego de la encuesta de Musk, Parag Agrawal tuiteó: "Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor, vota cuidadosamente". Tal vez Parag solo se rindió ante la influencia de Musk, que, imitando a un líder populista, apeló directamente a los usuarios sin solicitárselo primero al Consejo de Administración. Ante la segura respuesta de la gente, Agrawal no osó contradecirlos. En cambio, optó por tratar que pensaran sobre su elección. Hay razones para creer que Agrawal no estaba de acuerdo con el botón de edición, porque la petición de ese botón lo había acompañado todo su tiempo como CEO sin hacer nada. Antes de él, Jack Dorsey siempre estuvo en desacuerdo porque ese botón permitiría cambiar el sentido de los tweets una vez que han sido compartidos. Así la conversación en redes se volvería un palimpsesto, un grabado antiguo ya borrado, aún más difícil de seguir. Tal vez esto advierte sobre cómo será la influencia que Musk ejercerá sobre las decisiones de la compañía, obligarla a tomar decisiones luego de haberle preguntado a los usuarios para que el consejo sienta la presión. Imagina En las redes pasa pues, que tienen sus características, ¿no? Como ya he conversado en otro momento en el Zoom, por ejemplo, que vemos, ¿no? Esta barra, ¿no? Porque esta esta barra es todo un problema, ¿no? Es todo un problema, pero sin embargo es lo que caracteriza, digamos, a, a la red, ¿no? Y entonces hace, digamos, que se esté ahí, ¿no? Que permanezca ahí, ¿no? Como una característica, ¿no? Y el hecho, digamos, de quitarle eso podría, digamos, cambiar el parecer, digamos, de los que siguen la red, ¿no? Y, y podría cambiar todo, ¿no? Pues son características que ya tienen las redes, ¿no? Y no es que los fundadores o creadores de la red no lo sepan, sino que ellos buscan caracterizarse por algo, como pasa, digamos, en el WhatsApp, ¿no? Que no se puede editar, ¿no?
uno lanza su WhatsApp y si escribiste mal, ya te fregaste, no lo puedes editar, ¿no? Tenía que borrarlo, como se hace comúnmente, ¿no? Y aparecen muchos ahí eliminando, eliminando, apurados, eliminando, ¿no? Pero así son las características de estas redes, ¿no? ¿Imaginas que Musk hubiese preguntado, ¿quieren que silenciemos a Trump? No hay forma de saber cuál respuesta hubiera ganado, pero este ejemplo nos permite mostrarte los peligros de una corporación que toma decisiones como si se tratara de un gobierno populista. Dan cuenta que ahí está diciendo que podría ser que la red se utilice políticamente, ¿no? Poniéndole, digamos, ahí preguntas, si acepta o no acepta tal candidato, y esa manifestación tomarlo como, como, como opinión válida, ¿no? En algunos casos hablan de distorsionar, digamos, la realidad, ¿no? En fin, digamos, ya sabremos en el futuro, digamos, cómo ejerce, digamos, cómo se ejerce, digamos, poder de esta red. Ante una pregunta como esa sobre Trump, el afectado por la posibilidad de la censura podría manipular la votación. Entonces, el resultado no sería justo, pero aún así, Twitter tendría que aplicar la decisión so pena de enfurecer a sus usuarios. Pero incluso si el posible censurado en Twitter ganara limpiamente una encuesta como las que hace Musk, ese resultado no tiene por qué ser el mejor. Un inversionista no objetaría ese modelo siempre y cuando haga crecer sostenidamente a la plataforma. No obstante, es peligroso dejar que la opinión pública se forme al calor de una encuesta en Twitter. Eso no sería del todo una democracia, sino algo así como Twittercracia. Esa palabrita, ¿no? Esa palabrita, Twittercracia, ¿no? O sea, como una red que domina, digamos, o toma, digamos, el parecer de la gente y lo utiliza en favor de uno y en contra de otro, ¿no? Decisiones que impactan en el largo plazo tomadas solo por el calor del momento. Y no es seguro que sea mejor que la nunca bien ponderada democracia. Ahora vamos a darle un vistazo a otra de las decisiones de Musk, que ya está reconfigurando esta red social. Elon Musk regresaría a Jack Dorsey como CEO de Twitter. Dorsey ha dejado su creación, Twitter, varias veces. La última fue a finales del año pasado. Quienes lo conocen coinciden en que Dorsey es un atípico CEO de empresas tecnológicas, con una complejidad interior y diversidad de intereses que no lo hacen idóneo para el mundo de tiburones del high-tech. De hecho, se le considera como el más excéntrico de los cofundadores de Twitter. Por eso no sorprende que su última ida de la compañía pareciera el retiro de un gerente quemado por la presión hacia un monasterio budista en Shangri-La. Pero si hablamos de presión, Agrawal probablemente la siente más intensamente. Al sustituir a Dorsey, a Agrawal se le impuso la meta de centrarse en las métricas y acelerar la llegada de nuevos productos. Sin embargo, esto no es todo lo que encorva los hombros de Agrawal, quien a sus 37 años también debe cumplir la meta interna de alcanzar los 315 millones de usuarios monetizados diarios para 2023. En este momento solo lleva 217 millones. Los estilos de administración de Dorsey y de Agrawal no pueden ser más diferentes. Y es que en Dorsey parecen habitar dos seres distintos. Uno es un visionario capacitado como nadie para entender el futuro, mientras que otro es un hombre inescrutable que toma decisiones muy lentamente, tanto que dañó el crecimiento de Twitter por años. Mientras que en Agrawal parece habitar una sola persona, el ingeniero ultracompetente, veterano de 10 años en la compañía, que debe poner al día a Twitter del rezago que causó la personalidad de Dorsey. Es curioso, pero fuentes centradas explican que Agrawal también es uno de los pocos capaces de hacer que Dorsey cambie de opinión. Y el poder de Musk para nombrar a Dorsey, o a quien quiera, como CEO de Twitter, sería absoluto si se concreta la posibilidad que abrió con su negativa a ser parte del Consejo de Administración, una toma hostil encabezada por él mismo. Ahora bien, conociendo la personalidad de Elon, sabemos que es muy probable que congenie más con Jack, por eso lo quiere de vuelta como CEO. ¿Elon Musk revolucionará Twitter? Si seguimos su trayectoria podríamos responder que sí, que lo revolucionará hasta convertirlo en algo que le tome tiempo a sus competidores descifrar y luego superar, y a sus usuarios los hará sentirse cómodos.
No obstante, esa posibilidad podría atentar contra la misma empresa. Es probable que Twitter no tenga tiempo de absorber los cambios de un visionario Musk. Como probablemente sabes, la compañía ha experimentado históricamente problemas para crecer. Algunas de sus iniciativas para generar ganancias han pasado sin pena ni gloria, fracasando en su objetivo. Pero además, en pleno auge de la cultura de la cancelación, introducir cambios es riesgoso. Sin embargo, ese truco de presionar al consejo de administración apelando a los usuarios es revolucionario para lo que ha sido el estilo de gerenciar la plataforma hasta ahora. Y es posible que pueda funcionar bien un par de veces, pero siempre existe el riesgo de que la voz de los usuarios sea manipulada y la falsa impresión de democracia directa que otorgan las encuestas en Twitter imponga una dirección equivocada. Junto a sus tweets de burla durante el fin de semana del 9 al 10 de abril, en el que anunció que no sería director de la compañía, Musk sugería que debería aceptar Dogecoin como forma de pago de la suscripción de Twitter Blue. Al mismo tiempo se inclinaba porque este servicio premium no tuviera anuncios. Esto es sorprendente. Musk quiere ingresos que no provengan de los anuncios. ¿De la minería de datos de los usuarios sí? Por otra parte, en buena medida el éxito de Twitter hasta ahora es que, a diferencia de Facebook, no se le considera la red social de sus creadores, sino un espacio más plural, no exento de errores que han construido sus usuarios. Convertir Twitter en la red de Elon Musk o en su altoparlante personal podría ser un error que quedaría en evidencia al primer tweet impulsivo que Musk teclee sin poder controlarse. Tal vez la pregunta no es si Musk revolucionará Twitter, sino si quiere realmente revolucionarlo, o solo hacer su red social favorita más cómoda para su uso personal. Musk no solo usa Twitter para pedir consejos sobre cómo dirigir sus compañías, también lo hace para tomarle el pulso a Estados Unidos y al mundo en general. Ahora, siendo su principal accionista individual y probablemente su dueño en el futuro, no solo oirá la conversación, sino que tendrá la capacidad para moldearla. Eso hace que la participación accionaria de Musk en Twitter deje de ser un tema de finanzas y se convierta en uno sobre la política y la libertad de expresión. La verdad es que por lo políticamente influyente que es, siempre que hablamos de Twitter estaremos hablando de algún tipo de derecho y por ende, de poder. Lo que Elon Musk compró con su participación accionaria en Twitter fue mucho más que poder sobre ella, fue el poder de influir aún más sobre el mundo. Esa es la respuesta a por qué compró 73.5 millones de acciones. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita. Gracias ahí por el video. Ustedes habrán escuchado que solamente tiene 217 millones de usuarios, ¿no? Que es, que es una cantidad poca, ¿no? Frente a otras redes que tienen miles de millones, ¿no? de usuarios, ¿no? Es por el tipo de red, ¿no? Como le estoy diciendo, esta es una red bastante seria, ¿no? Bastante seria, de políticos, de profesionales, de, de gente especializada, digamos, ¿no? No es de aquí, no es como las redes familiares que se tienen, ¿no? Y seguramente con los cambios que se pueden hacer, podría aumentar, ¿no? Como incluso se anuncia, digamos, con ese Twitter Blue, ¿no? Creo que mencionó, eh, no, no permitir la publicidad, ¿no? Sino más bien que los usuarios paguen, que los usuarios se suscriban y paguen una cantidad, ¿no? Y de repente por ahí con eso obtiene mucho más que la propia publicidad que se utilizan actualmente en esa red y en las otras redes, ¿no? Hoy por hoy las otras redes, hoy por hoy la mayoría de redes, perdón, la mayoría de empresas utilizan a las redes sociales, ¿no? Y meten ahí, en algunos casos hay más publicidad que mensaje de familia, de eso, del aspecto social de la gente, etcétera, ¿no? Así está, entonces, así estaba antes que se compre, como ya lo indiqué al inicio de este material, antes que se compre estaba así la situación. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Porque ahorita ya lo compró, ya compró, digamos, ya compró la red el señor
Mus, más, ¿no? O produce como quiera usted, ¿no? Entonces, ahorita le vamos a decir qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta inversión que justamente fue la noticia de estos días, ¿no? Elon Musk compra Twitter, capricho o inversión. Bueno, de los dos, ¿no? De los dos, porque capricho en el sentido que este señor le gusta así estar, digamos, en la palestra de la noticia, ¿no? Por ahí es un capricho, ¿no? Pero por otro lado, digamos, es una inversión. Nadie, digamos, nadie suelta, ¿cuánto dije? 44.000 millones de dólares por un capricho, ¿no? Eso de hecho ya es una inversión. Este, este, este comentario pertenece aquí es peruano, es del diario La República. El comentario proviene del diario La República, que ahí podemos ver en la parte inferior, ¿no? La República, ¿no? O sea que eh, es el sentir de una entidad peruana que expresa, digamos, que cómo vemos esta inversión que se está llevando a cabo en el mundo de las finanzas mundiales. El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha acordado la compra de Twitter por más de 44.000 millones de dólares, tras las reticencias de la junta directiva. Con esto, cada accionista recibirá 54.20 dólares por cada acción ordinaria que posean al cierre de la transacción, monto muy alejado de los 70 dólares que se pedían al comienzo. Este acuerdo pone fin a la carrera de Twitter como empresa que cotiza en la bolsa desde su oferta pública inicial del año 2013 y la convertirá en una empresa privada en la que el único dueño, por ahora, será el magnate sudafricano. Pero ¿cómo avanzará esta travesía? 3 semanas atrás, Elon Musk desembolsó cerca de 2.900 millones de dólares para convertirse en el mayor accionista de su red social preferida, comprando poco más del 9% de acciones en la bolsa de manera escalonada y muy discreta. Es así que cuando esa información fue pública, la cotización de Twitter se disparó pasando de 39 dólares a 50 dólares por acción, un movimiento que, según expertos, roza la ilegalidad por parte de Musk, al beneficiarse directamente de sus transacciones casi secretas. Esta compra le permitía acceder a la junta de dirección, participación que rechazó debido a la revelación de una cláusula que dictaba que ningún miembro de esa junta podía poseer más del 14.9% de acciones. 3 días después de esto, el 14 de abril, lanzó una oferta para comprar el 100% de Twitter por 43.000 millones de dólares. El consejo directivo de la red social decidió aplicar el método de la píldora venenosa para encarecer el precio de las acciones, pero Musk comenzaría a retarlos con la creación de una nueva red social y la posibilidad de vender sus acciones, movimiento que asestaría un golpe muy fuerte en la estabilidad económica de la compañía. Es así que, después de reuniones todo el fin de semana, se ha confirmado que Elon Musk adquirió Twitter en gran parte, según él, porque la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Muchos escépticos Es importante cómo se le ve, digamos, a la red, ahí como plaza pública, ¿no? Como plaza pública de la discusión, del análisis que se lleva a cabo, ¿no? Y es importante todo esto reiterarlo. la estabilidad económica de la compañía. Es así que, después de reuniones todo el fin de semana, se ha confirmado que Elon Musk adquirió Twitter en gran parte, según él, porque la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Importante, ¿no? Plaza pública digital, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? En Estados Unidos, creo que
gran parte, ¿no? Gran parte se debió a las elecciones a todas las publicaciones que hacían los candidatos por esta red. Y como ya hemos dicho, que cuando, cuando gana el presidente Biden y todavía seguía en la presidencia Trump, comienza a observar las elecciones, ¿no? Y lo mismo que después ha hecho acá la candidata Fujimori aquí en el Perú. Eso lo inició en Estados Unidos Donald Trump, ¿no? Donde anuncia que había fraude y que a él le habían robado la elección y qué sé yo, ¿no? O sea, al ver esa situación, y eso lo hizo por la red Twitter, ¿no? Y como eso era falso, simplemente era un escándalo, como ya lo expliqué en el anterior material, lo sacaron de la red. Así, siendo el presidente, lo votaron de la red. Tanto que, como ya se ha dicho, él ha creado su propia red, ¿no? Porque Trump también es otro multimillonario, ¿no? Ha creado su propia red, que por ahí dicen que no estaría funcionando de lo mejor, ¿no? Pero eso ya se verá, ¿no? Ya se verá. Entonces, tenemos este caso en donde de la compra millonaria, digamos, de una red con propósitos de libertad de expresión, con propósitos democráticos, con propósitos sociales, políticos, ¿no? Tanto que, con, tanto que el señor Elon le llama aquí la plaza pública digital, ¿no? Donde se debaten todos los asuntos, ¿no? Efectivamente, y se debaten seriamente, ¿no? Porque son mayormente, como ya he dicho, hay mucha gente profesional que está ahí, y más bien los no profesionales no están acá, no están en esta red, y por eso digamos que esta red todavía no viene captando a gran parte de usuarios de otras redes, ¿no? Y son pocos los que están, ¿no? 217 millones es relativamente poco considerando, digamos, que población somos algo de 7.000 millones, ¿no? Algo de 7.000 millones, de los cuales al menos 5.000 millones debemos ser adultos mayores de 18 años. Entonces, hay muchísimo ahí, digamos, para explotar, ¿no? Tanto que el CEO o CEO actual se le ha dado la meta, digamos, que llega a 317 millones. Y, y no creo que lo logre, digamos, al menos con la forma como se viene administrando actualmente. Y posiblemente con esta compra es para inyectarle algunos otros ingredientes y podría ser, digamos, que la red finalmente, digamos, logre sus propósitos, ¿no? De aumentar el número de usuarios, de tener, de que suban el valor de las acciones, ¿no? Recuerden que la compra dijo que estaba en 39, $39 y inmediatamente subió a 50. Y si se logra, digamos, tener mejoras en la red y aumentan los usuarios, esto podría llegar a más de $100, ¿no? Todo eso está de por medio, ¿no? Todo eso está de por medio. Este es un negocio, ¿no? Este es un negocio. Pero un negocio con tintes sociales, con tintes políticos, ¿no? No es un negocio cualquiera, ¿no? Futuro de la humanidad. Muchos escépticos dicen que es un capricho más del multimillonario. Otros afirman que por fin se dejará de lado la censura en la red social que actualmente cuenta con 322 millones de usuarios. Lo cierto es que ahora el popular pajarito azul vuela bajo la sombra de Elon Musk. Importante esa actualización. Por eso le decía que en el anterior video era de inicio de abril, que hablaba de 217 millones, y ahorita está hablando de 300 y tantos, ¿no? O sea que desde que prácticamente se compró la red, aumentó, digamos, ahí a 322 millones, bastante cerca de los 370 que le han dado como meta al gerente actual, ¿no? Y así son las redes, ¿no? Aquí se mide, digamos, por la cantidad de usuarios, se mide por el tipo de información que se propaga,
por la cantidad de mensajería que se cruza, en fin, diferentes indicadores de ahí que finalmente hacen que influya eso en el valor de las acciones finalmente. Y claro, esto es una red bastante pequeña en consideración con otras redes como Facebook, por ejemplo, que es todo, digamos, una monstruosidad, ¿no? Es mucho más grande, ¿no? Pero posiblemente esta finalmente termine quitándole usuarios a todas las redes, ¿no? Porque alguien compra algo es para mejorarlo, ¿no? Para sacarle provecho, para brindar mejores servicios, etcétera. Lo cierto es que ahora el popular pajarito azul vuela bajo la sombra de Elon Musk. Bueno, entonces le agradecemos ahí al diario de la República ahí con su especialista que nos ha, nos ha descrito toda la situación que ha pasado ahí. Y hablando de las operaciones que se llevan a cabo en la bolsa, les hablé, digamos, de ese otro, señores, de Ray Dalio, ¿no? Ray Dalio, que es otro, digamos, gran inversionista y que mueve, digamos, las finanzas, ¿no? Y que invierte, ¿no? Invierte en este caso, en unos fondos especiales, ¿no? Unos fondos especiales que lo vamos a ver en este momento, ¿no? Que a diferencia de otros, genera, digamos, una forma de invertir diferente, ¿no? Algún ratito, sí, ya estamos ahí casi calentando motores, muy bien, vamos con, este es el amigo, este es un amigo español, ¿no? Que tiene ahí su canal El Arte de Invertir, ¿no? El Arte de Invertir. Y que nos presenta ahí el caso de Ray Dalio, cómo, cómo este señor utiliza un método para ganar en la bolsa. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su método? ¿No? Y aprovecha también aquí el presentador para indicar, digamos, y las oportunidades que hay de invertir, ¿no? No vamos. De invertir. ¿Qué me dirías si te digo que existe un método de inversión que siempre ha otorgado rendimientos positivos en bolsa si se usa durante al menos 17 meses? Que además ha otorgado un rendimiento medio anual del 7% y que además cuando cae la bolsa es cuando mejor lo hace. Parece increíble que exista un método de inversión con esas características, pero es real y su creador se llama Ray Dalio y es el mayor. Escuchemos ahí cómo es que ha hecho dinero, ha hecho ganancias este señor, ¿no? ¿Qué me dirías si te digo que existe un método de inversión que siempre ha otorgado rendimientos positivos en bolsa si se usa durante al menos 17 meses? Que además ha otorgado un rendimiento medio anual del 7% y que además cuando cae la bolsa es cuando mejor lo hace. Parece increíble que exista un método de inversión con esas características, pero es real y su creador se llama Ray Dalio y es el mayor gestor de fondos de inversión de todo el mundo. Fondos de inversión. Estos fondos, como en otro momento lo hemos explicado, agrupan, digamos, vamos, varios instrumentos, ¿no? Y eso se hace para diversificar las inversiones. O sea, no invierte como el caso que acabamos de ver de Most en las acciones de una empresa. Primero compra el 9 y tanto por ciento y luego compra toda la empresa. Y al comprar toda la empresa está comprando el 100% de las acciones, ¿no? Pero este es otro tipo de inversión. Compra fondos de inversión, ¿no? Y que estos fondos son una suerte de canasta, ¿no? De canasta de varios instrumentos, ¿no? Y se utiliza, digamos, para compensar lo que se puede perder en uno, se puede ganar en otro. Y, y esa es la filosofía de utilización de los fondos, ¿no? El asunto, digamos, que se estima que no, nunca vas a, digamos, a perder en todos los instrumentos de tu fondo, de tu canasta. Puedes
puedes perder en algunos, pero también puedes ganar en otros y ahí estás compensando, ¿no? Y la característica de este señor es que le llama un fondo para utilizarlo en las 4 estaciones. Es para todo el tiempo, ¿no? Lo puedes utilizar todo el tiempo, todo el año, digamos. Incluso habló de 17 meses, dijo aquí el señor Alejandro, ¿no? Y esos 17 meses en realidad cubren las 4 estaciones anuales y mucho más en eso, ¿no? Así, digamos, el inversionista Ray invierte sus recursos con esa temática, ¿no? Con esa temática y le ha dado resultados, ¿no? Y ese es el asunto que vamos a ver, ¿no? Operaciones realizadas en bolsa mediante fondos de inversión. Uno de los inversores más exitosos que ha asistido. Decidió llamar a este sistema de inversión All Weather Portfolio, que podríamos traducir al español como la cartera de las 4 estaciones. En este vídeo te voy a mostrar en qué consiste este método de inversión, cómo puede ser replicado por los pequeños inversores y qué rendimiento podríamos esperar a futuro. Además, te mostraré los 5 activos esenciales que recomienda Ray Dalio para tener en toda cartera de inversión. En el vídeo de la semana pasada, Este joven Alejandro, ¿no? Alejandro, él también es inversionista. Claro, dada su juventud, todavía no tiene tantos millones, pero él también es inversionista. Eh, no es un aprendiz de inversiones, sino que él vive el mundo de la bolsa y sabe invertir, ¿no? Y cuenta en otros materiales que yo los invito a revisar ahí en su, en su canal, como ya hemos dicho, El Arte de Invertir, ¿no? Busquen El Arte de Invertir y tiene ahí cientos de videos, ¿no? Donde él cuenta las inversiones que llevan a cabo él mismo, ¿no? Cómo cuenta las historias de otros inversionistas, ¿no? El caso de Buffett, de Dalio ahora, y seguramente también tiene el caso de Most, por ahí, en el análisis que realiza cada vez que hace algún material. ya os mostraba el perfil de Ray Dalio. Se le considera el Steve Jobs de los mercados financieros por las múltiples innovaciones que ha introducido a la bolsa. Empezó gestionando tan solo $10.000 desde su pequeño apartamento hace más de 45 años, y en la actualidad en su fondo de inversión, que es el mayor del mundo, gestiona más de 130 billones de dólares. Una de las principales innovaciones que introdujo Ray Dalio en los mercados financieros es precisamente este sistema de gestión de carteras All Weather o de las 4 estaciones. Hasta ahora lo usaba de forma privada tanto para él como para sus clientes, pero gracias al tremendo éxito que cosechó con este sistema de inversión, dado que proporciona resultados muy predecibles y con muy bajo riesgo, los clientes rápidamente le proporcionaron mucho capital para llegar a ser el mayor fondo de inversión de todo el mundo, con más de 130 billones de dólares. De hecho, se rumorea que para invertir en el fondo de Ray Dalio se necesitaría una suma superior a los 100 millones de dólares, cosa al alcance de muy pocos inversores. Pero gracias a que ha cosechado un tremendo éxito con este sistema y que es una de las personas más ricas del mundo, ha pasado una fase en la que quiere contribuir a la sociedad y en especial a la comunidad inversora. Por eso, recientemente, ha decidido hacer público este sistema de inversión para que pueda ser utilizado por cualquier inversor que lo desee. Los resultados de este sistema de inversión hablan por sí solos. Durante los últimos 30 años tan solo ha producido pérdidas durante 4 años y el año que más dinero ha perdido ha sido tan solo un 3% anual. De hecho, ha proporcionado un rendimiento medio anual el resto de años superior al 7%. Esto significa que un inversor de media cada 10 años estaría doblando su patrimonio con este sistema de inversión, que básicamente no requiere ningún tipo de esfuerzo, tan solo se trata de comprar y mantener en cartera los activos que recomienda Ray Dalio y que vamos a ver a continuación, y el único esfuerzo que hay que hacer es un rebalanceo a final de año. Lo más importante en este y en otros métodos de inversión es tener la psicología necesaria para ceñirnos al plan establecido por ese método. Escuchen la psicología. La psicología es ese perfil que estuve comentando, que es muy importante. Es totalmente, digamos, desde el punto de partida, conocer la psicología de cada inversionista.
o uno mismo conocer cuál es su psicología en términos de inversión, ¿no? Porque esa es la base para aceptar cualquier nivel de riesgo, ¿no? Ningún tipo de esfuerzo, tan solo se trata de comprar y mantener en cartera los activos que recomienda Ray Dalio y que vamos a ver a continuación, y el único esfuerzo que hay que hacer es un rebalanceo a final de año. Lo más importante en este y en otros métodos de inversión es tener la psicología necesaria para ceñirnos al plan establecido por ese método de inversión. Es muy habitual entre los inversores modificar estos métodos de inversión en función de los resultados que están proporcionando a muy corto plazo. Quiero mostrarte algunos resultados impresionantes de este sistema de inversión y que he obtenido de la web lazyportfolio.com, que analiza más en detalle esta estrategia de inversión por si te interesa ampliar acerca del tema. En primer lugar, puedes ver cómo $1000 invertidos con esta estrategia en el año 2007 se convierten en más de $2500 en la actualidad. Incluso si te fijas en la evolución del gráfico, es apenas perceptible esta crisis que ha habido en el año 2020 debido al problema actual, y es por la alta. Pero antes de eso, ustedes dense cuenta que ya hemos dicho esto, lo hemos dicho y anótenlo por ahí, ¿no? Estas inversiones dan, digamos, de rentabilidad o rendimiento a largo plazo. Miren, está hablando de $1000 en junio del 2008, ¿no? Del 2008. Y habla, digamos, de ese gran repunte que ha tenido aquí, que se convierte en 2000 y tantos, algo más de 2500, ¿no? Ahí está la puntita, ahí está algo de más de 2500, 2512 creo que dijo. ¿Cómo $1000 se convierte en 2512? Pero ¿cuántos años han pasado? Miren cuántos años, ¿no? 12 años, ¿no? En 12 años. Por eso que siempre la recomendación, ¿no? Estos inversores son bastante pacientes en el sentido, digamos, que esperan el tiempo. No se desesperan, no se desesperan. Ponen su dinero ahí y se ponen a dormir, por decir, y después despiertan, digamos, de 10, 12 años y está el beneficio, ¿no? Y en ese tiempo han habido ahí subidas, bajadas y al final, saben que al final el, el- el- el promedio va a ser, digamos, un buen rendimiento. Esto es lo que pasa con las acciones, ¿no? Las acciones terminan dándote este resultado, pero a largo plazo. Nadie invierte acciones para pedir mañana utilidades o a fin de año, ¿no? No, eso no existe acá, ¿no? Y esto que estoy comentando sucede en el mercado peruano, en el mercado norteamericano, en el mercado europeo, en el mercado asiático, en cualquier mercado del mundo, en cualquier mercado bursátil del mundo. En otro tipo de negocios puedes esperar pues ganancias de otro tipo, como pasa, digamos, en la compra de productos, ¿no? Si le gusta, digamos, el negocio de productos, cualquiera que fuere, lo compras hoy en esta hora que estamos ahí, 19:50, y a las 20 horas ya lo estás vendiendo y puedes haber tenido una gran ganancia, ¿no? Porque te gusta, porque sabes negociar ahí el- los productos que compras y vendes, ¿no? Pero si tu negocio es comprar y vender acciones, tienes que esperar ahí el largo plazo. Y tu ganancia al final va a ser mucho mayor que ese otro que ganó ahí en 10 minutos, que ganó una cantidad. Y por eso digamos que existen estos grandes inversionistas, ¿no? Y que hablan de millones, ¿no? Y que compran redes y que compran y que se meten en empresas interespaciales, ¿no? Todo un mundo, digamos, de las grandes finanzas, ¿no? De las grandes finanzas que están en el largo plazo. Año 2007 se convierten en más de $2500 en la actualidad. Incluso si te fijas en la evolución del gráfico,
Es apenas perceptible esta crisis que ha habido en el año 2020 debido al problema actual, y es por la alta resistencia que tiene este método de inversión, especialmente cuando la bolsa está más volátil. Este buen comportamiento durante las crisis en bolsa es uno de los principales atractivos de este sistema de inversión, dado que reduce drásticamente la volatilidad. Muchos de los inversores se sienten atraídos a la bolsa por los altos rendimientos que se pueden generar, pero no... Alto ahí, alto. Habla, digamos, que se reduce la volatilidad y ya hemos dicho que volatilidad es sinónimo de riesgo. Volatilidad, sinónimo de riesgo. ¿Y cómo se reduce la volatilidad? Bueno, él no lo dice porque cree que todo ya sabemos, ¿no? Eso pasa por la diversificación. Un fondo es una cartera, una canasta, un portafolio de varios instrumentos, ¿no? Y al haber varios instrumentos, en uno ganas, en otro pierdes, y al final, digamos, el promedio va a ser el alto rendimiento que tiene, ¿no? Pero es por la diversificación, ¿no? Por eso que muchos prefieren los fondos antes que cualquier instrumento en particular, ¿no? Aquí en nuestro medio, en Perú, tenemos los fondos mutuos, fondos colectivos, fondos de inversión, y están apareciendo ahí muchos de estos instrumentos de los fondos, porque son formas de diversificar el riesgo, por un lado, aumentar el rendimiento y reducir el riesgo. En esos parámetros se mueve, digamos, en este tema de los fondos. Y pasa lo siguiente también aparte, que cuando uno invierte en fondos, no necesita ir a la bolsa y asumir los altos costos de la bolsa, ¿no? Sino que puedes ir a una empresa en particular, ¿no? Como pasa aquí en nuestro medio, ¿no? A las empresas administradoras de fondos colectivos, de fondos mutuos, de fondos de inversión, ¿no? Uno va a ese tipo de empresa, a esa empresa, y la empresa es la que crea los fondos, ¿no? Y en esos fondos le pone acciones, le pone bonos, le pone letras, le pone eh, otro tipo de operaciones y ya uno, digamos, selecciona eso. Uno va a una empresa de este tipo, una empresa administradora de fondos, y le pregunta, quiero invertir en fondos. Ah, la empresa dice, tengo aquí el fondo A, B, C, D. Y el A tiene estos instrumentos, y el B tiene esto, y el C tiene esto, ¿no? ¿Por cuál se inclina? Claro, en ese caso ya uno tiene que ir con la formación financiera adecuada, ¿no? Si lo hace uno directamente, bueno, es porque ya ha tenido la formación, pero si te asesoras, mejor aún. Si te asesora con un financista, con una sociedad agente de bolsa, por decir, mejor aún, porque ya estas empresas son especializadas en darte la pauta necesaria para que elijas de mejor manera el fondo en el cual vas a invertir. Ese es otro detalle, que no hay que invertir porque alguien gana, ¿no? Sino que hay que conocer, digamos, hay que conocer en este caso el instrumento, el fondo, ¿no? Cómo está compuesto, cuál es cuáles son, cuáles son las ventajas y desventajas que se tienen, ¿no? Porque de hecho va a haber ventajas y también alguna desventaja, ¿no? Porque de por medio siempre va a estar la volatilidad con las acciones y, digamos, la seguridad que hay con los bonos o la letra del tesoro o las letras hipotecarias, por ejemplo. Pero es cuestión de saber elegir, ¿no? Es como el amor, digamos, ¿no? Hay que saber elegir, ¿no? Y si no te pasa lo que viene pasando en algunos casos que sonados ahí de familias que se van rompiendo, ¿no? Entonces hay que conocer ahí. Pero aún conociendo, puede, digamos, terminar perdiendo. Eso está ahí, ¿eh? No está, digamos, la ganancia ahí de por vida, ni que finalmente todo gana tampoco, ¿no? No todos van a ganar, ¿no? Va a ganar el que sabe invertir, ¿no? Como como le pasa a este señor Ray Dalio, ¿no? Que sabe invertir, sabe manejarse. O como el otro caso que hemos visto de este señor Most,
o ese otro caso que vimos de Buffett, son grandes inversores que saben, ¿no? O como vamos a ver más de un rato, el caso de los Rodríguez Pastor aquí en el Perú, ¿no? Y de tanta familia que se ha hecho multimillonaria aquí en nuestro país, ¿no? Y que, y, y que esa situación o condición está, digamos, ahí abierto para todos, ¿no? Simplemente que algunos saben aprovecharlo, se forman para eso y saben aprovecharlo. Y otros no lo hacen. Normalmente, para generar altos rendimientos tenemos que estar dispuestos a soportar alta volatilidad, y es precisamente lo que lleva a cometer fallos de inversión a inversores principiantes. Y el segundo gráfico que te quiero mostrar, y quizás el más importante de este método de inversión, es cómo se comportan las diferentes caídas de mercado que ha habido. En la siguiente tabla puedes ver lo poderoso que es este método de inversión. Puedes ver las últimas crisis en bolsa que ha habido de los últimos 15 años. Obviamente la más grande ha sido la del año 2008, donde este sistema de inversión tuvo unas pérdidas temporales del 12% entre julio del 2008 y febrero del 2009. En ese mismo periodo, la bolsa americana llegó a caer hasta un 60%. Y lo más interesante respecto a este método de inversión es el corto periodo que tarda en recuperar las pérdidas. En menos de 7 meses se había recuperado de una de las mayores pérdidas históricas que se recuerdan en bolsa. Mientras que la bolsa americana tardó 4 años y hasta 2012 no volvió a alcanzar niveles previos a esa crisis. También podemos observar en esta tabla la crisis del año 2020. Vemos cómo este Ya pues, ahí deje trabajar. Hay un micro ahí que está escuchando no sé qué cosa. Este método de inversión, la máxima caída que llegó a tener en marzo del año 2020 fue del 2,3%, mientras que la bolsa americana llegó a caer un 30%, y en apenas un mes ya se habían recuperado todas las pérdidas. Esto nos da una idea de la alta resiliencia que tiene este sistema de inversión cuando hay crisis o cuando hay volatilidad en los mercados. La gran pregunta que te estarás haciendo: ¿cómo es posible que exista un método de inversión y en qué se basa para proporcionar estos increíbles resultados? Pues bien, te lo voy a explicar a continuación. Recuerda que le puedes dar like a este vídeo si te está gustando y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. Cuando Ray Dalio estaba comenzando a invertir y estaba estudiando cómo podría batir al mercado, empezó como muchos otros antes que él, tratando de predecir lo que va a hacer la economía y en función de eso tomar decisiones de inversión. Pero al igual que muchos inversores, fracasó con este enfoque ante los mercados, dado que hay múltiples variables económicas, están muy correlacionadas entre ellas y es prácticamente imposible para el ser humano predecir cuándo va a ser la siguiente crisis o el siguiente boom económico. Normalmente en el campo de la ciencia se suele decir que la solución correcta a un problema suele ser la más sencilla y la más elegante. Pues bien, este mismo enfoque fue el que tomó Ray Dalio para los mercados financieros y para la bolsa. Se dio cuenta de que se publicaban más de 300 indicadores económicos, que normalmente dependían de factores totalmente aleatorios como el problema actual, o bien de decisiones de bancos centrales, o bien de decisiones políticas. De esta forma, al igual que hace la ciencia, trató de simplificar el problema a aquellas variables que tenían una mayor correlación con el comportamiento a futuro de la bolsa. Ray Dalio llegó a la conclusión de que las dos principales variables que afectaban al comportamiento de la bolsa eran, por un lado, la inflación y por otro lado el crecimiento económico, y que además estas dos variables se podrían encontrar normalmente en dos estados. Podría haber periodos de alta inflación, de baja inflación, y de alto crecimiento económico y de bajo crecimiento económico. Por este motivo, Ray Dalio decidió llamar a este sistema económico como All Weather Portfolio, precisamente un sistema de gestión de carteras que se comporta bien en cada una de estas 4 estaciones económicas y que también da origen a su traducción al español como la cartera de las 4 estaciones. Un sistema de inversión que tiene que comportarse bien en cada uno de esos escenarios económicos que se pueden dar en la economía, pero que no podemos predecir de antemano. Ray Dalio suele decir que la economía es como el clima. Sabemos que va a llover, pero no sabemos la hora exacta. Sabemos que en invierno nevará, pero no sabemos el día exacto. De esta forma, al igual que el ser humano construye casas que pueden aguantar bien cualquier tipo de fenómeno meteorológico, todo inversor debería construir una cartera que aguante bien cada uno de estos escenarios económicos. Ahora que ya conocemos esas 4 estaciones económicas, hay que determinar los activos que van a formar parte de esa cartera de inversión. Ray Dalio recomienda trabajar principalmente con 4 clases de activos, que serían las acciones, los bonos, las materias primas y el oro. En el primer escenario tendríamos el alto crecimiento económico. En este escenario se comportan bien 2 de los 4 activos esenciales que recomienda Ray Dalio. Esas inversiones que lleva a cabo
Igual que el ser humano construye casas que pueden aguantar bien cualquier tipo de fenómeno meteorológico, todo inversor debería construir una cartera que aguante bien cada uno de estos escenarios económicos. Ahora que ya conocemos esas 4 estaciones económicas, hay que determinar los activos que van a formar parte de esa cartera de inversión. Ray Dalio recomienda trabajar principalmente con 4 clases de activos, que serían las acciones, los bonos, las materias primas y el oro. En el primer escenario tendríamos el alto crecimiento económico. En este escenario se comportan bien 2 de los 4 activos esenciales que recomienda Ray Dalio. Por un lado las acciones y por otro las materias primas. Las acciones lo hacen bien porque los beneficios empresariales aumentan, lo cual significa un mejor comportamiento en bolsa. Y las materias primas aumentan su precio porque la demanda aumenta y normalmente la oferta se mantiene constante. Hacen falta más materias primas para construir puentes, carreteras, bienes industriales o para el consumo humano. Este escenario fue precisamente el que se dio en el año 2019. Por este motivo, las acciones de gran capitalización americanas, que son las que recomienda Ray Dalio, subieron más de un 30% en bolsa. Y materias primas como el oro subieron más de un 10%. En el segundo escenario económico tendríamos el bajo crecimiento. Es un escenario mucho menos habitual en la economía, pero sin duda nuestra cartera también tiene que estar preparada para este posible escenario. Aquí las acciones y las materias primas lo van a hacer mal, sin embargo los bonos lo van a hacer muy bien, dado que es una inversión muy segura y muy conservadora y es precisamente en momentos difíciles de mercado donde los inversores corren a refugiarse a esta clase de activos. Este año 2020 podría ajustarse perfectamente a este escenario de bajo crecimiento económico debido al problema actual. Por eso no es de extrañar que una de las mejores inversiones que se ha comportado durante el año 2020 ha sido los bonos del gobierno americano a 20 años, que es precisamente una de las inversiones más conservadoras que hay y que se ha revalorizado en este año más de un 20%. El tercer escenario económico se da cuando la inflación se está acelerando. En este escenario, las materias primas y el oro son el activo estrella. Las acciones lo hacen moderadamente bien. Sin embargo, la alta inflación es terrible para los bonos. Pero esta es precisamente la filosofía de la cartera de las 4 estaciones. Tener activos que lo hacen bien en unas determinadas estaciones económicas, mientras que otros simplemente mantengan su valor o si sufren pérdidas que sean pequeñas, de tal forma que en cualquier escenario económico el rendimiento va a ser satisfactorio. Y en el cuarto escenario económico tendríamos la inflación descendente. En este escenario los bonos lo van a hacer bastante bien, las acciones también se van a comportar de forma satisfactoria, sin embargo, como te puedes imaginar, las materias primas y el oro no se van a comportar tan bien en este escenario. Y a continuación vamos a ver la parte más importante del método de inversión, que es saber qué peso tenemos que asignar a cada activo dentro de nuestra cartera en función de las recomendaciones de Ray Dalio y cómo el pequeño inversor puede replicar estos activos que recomienda. El primer activo que recomienda tener Ray Dalio en cartera son las acciones americanas de gran capitalización, con un peso del 30% en el sistema. Esto se puede recrear mediante la compra de un ETF del Standard & Poor's 500, que representa las 500 mayores compañías americanas y que cotiza en la bolsa bajo el ticker SPY a un precio de $317 por acción. Recuerda que al comprar estos ETFs es como comprar una cesta de acciones. En concreto, en este caso del ETF del SP500 es como invertir directamente en esas 500 acciones con la compra de una única acción, que sería este ETF. En segundo lugar, Ray Dalio recomienda invertir un 40% de la cartera en bonos americanos a largo plazo. Esto se puede recrear mediante la compra de un ETF que se llama E-Shares Treasury Bonds a 20 años, que cotiza en la bolsa americana bajo el ticker TLT a un precio de $160 por acción. En tercer lugar, Ray Dalio recomienda que hay que poner un 15% de la cartera en bonos, pero a medio plazo. Esto se puede recrear mediante la compra de un ETF que se llama E-Shares Treasury Bond, pero esta vez a 3-7 años, y que cotiza en la bolsa americana bajo el ticker IEI a un precio de $133 por acción. Estos ETFs son una solución muy interesante para el pequeño inversor para poder acceder al mercado de bonos, que normalmente se requiere un capital más elevado que en el mercado de acciones, dado que algunas emisiones de bonos, para participar en ellas necesitas un capital de entre $25.000 a $100.000 como mínimo, mientras que al comprar uno de estos ETFs la inversión mínima es de tan solo una acción. En el caso de este ETF son $133. En cuarto lugar, Ray Dalio recomienda invertir un 7,5% de la cartera en materias primas. Esto se puede replicar mediante la compra de un ETF que se llama E-Shares Commodity Index y que cotiza en la bolsa americana bajo el ticker GSG a un precio de $10,70 por acción. En la imagen que te muestro a continuación y que he obtenido de Google buscando por el nombre del ETF acompañado de las palabras Annual Report, puedes ver qué compone este ETF. Vemos como casi un 40% está invertido en petróleo, pero también hay materias primas muy interesantes como el aluminio, el gas natural o incluso el ganado vivo. Y finalmente, Ray Dalio recomienda tener en cartera un 7,5% de oro. Esto se puede recrear fácilmente a través de la compra del mayor ETF de oro que existe en el mundo y que se llama SPDR Gold Shares,
y que cotiza en Estados Unidos bajo el ticker GLD a un precio de $169 por acción. De hecho, este ETF de oro posee la increíble suma de 50.000 millones de dólares en oro. Y como dato curioso decir que el informe anual de este ETF menciona que 45 toneladas de ese oro se encuentran depositadas en el Banco de Inglaterra, uno de los lugares más seguros del mundo para almacenar oro. Todavía nos faltaría un último paso para hacer funcionar este método de inversión, pero antes permíteme recordarte que pronto se abrirán las inscripciones a la última edición de los nuevos cursos del arte de invertir que se va a celebrar este año. Por eso, si estás interesado en aprender a invertir conmigo, te recomiendo que te inscribas al newsletter que encontrarás en la descripción y de esa forma estarás al día de todas las novedades que se produzcan en el arte de invertir. Y finalmente, la última indicación que da Ray Dalio es que hay que rebalancear la cartera cada 12 meses para asegurarnos que los activos vuelven a tener el peso original recomendado en la estrategia de las 4 estaciones. De hecho, aunque Ray Dalio sigue usando su estrategia de las 4 estaciones para gestionar sus fondos de inversión, está aplicándole ciertos cambios en la actualidad y que te voy a mostrar a continuación. De hecho, está reduciendo parte de la inversión en renta fija y en estos bonos hacia otra clase de activos. Gracias a que la cartera de inversión de Ray Dalio es pública y accesible incluso para el pequeño inversor, podemos ver cuáles son esos pequeños cambios que está aplicando en sus fondos a la estrategia. Recuerda que si quieres saber cómo hago para obtener las carteras de estos inversores famosos de forma gratuita y actualizada en internet, he creado un vídeo donde te lo explico, lo encontrarás en el enlace de la descripción. En la siguiente imagen puedes ver las principales posiciones de Bridgewater, que es la empresa de gestión de activos de Ray Dalio. Puedes ver cómo efectivamente tiene un 18% de la cartera en acciones de grandes compañías a través de ese ETF del Standard & Poor's 500 o SPY, a los que tendríamos que añadir otro 6% que tienen acciones de gran capitalización a través del ETF IVV, que es similar al SP, que daría un peso total del 24%. Pero adicionalmente vemos que está empezando a invertir en ETFs de acciones internacionales, como podría ser el ETF de la India, que tiene el ticker INDA, y del cual ya te hablé la semana pasada y que puedes encontrar en el link que te muestro aquí a continuación. Entre las principales posiciones de su cartera también observamos que ha invertido más de un 6% de la cartera en ETFs de países emergentes o directamente en ETFs que representan acciones de gran capitalización de países como Brasil o Corea. Respecto a la parte de inversión en oro en la cartera, vemos que tiene el ETF GLD que te he mencionado antes, pero con un peso mayor del 11%, y también tiene otro ETF de oro que es el IAU, que también tiene un peso del 4%, lo cual nos da un peso superior al 15%, que es el doble de lo que recomendaba él en su estrategia original. Tras analizar su cartera podemos deducir fácilmente los 3 cambios principales que ha realizado. En primer lugar, ha reducido el peso ligeramente en bonos y lo ha redirigido hacia aumentar el peso en oro y también aumentar el peso en acciones, pero acciones de países internacionales. Recuerda que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad, y que de igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más vídeos acerca de métodos de inversión de famosos inversores, házmelo saber en los comentarios y así seguiré creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más, un saludo y buena inversión. Así es. Entonces ahí hemos visto, digamos, cómo se puede hacer dinero, ¿no? Cómo puede hacerse dinero invirtiendo. A ver, hasta aquí, ya. Entonces hemos hecho un repaso ahí de inversionistas internacionales, digamos, cómo realizan distintas operaciones bursátiles, ¿no? Para incrementar su riqueza, ¿no? No sé si tienen un comentario, por favor, de parte de ustedes. Si hubiera un comentario por ahí, ¿qué dice Guillén? Flores, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? Melquiades, ¿no? Melquiades, interesante nombre, Melquiades. Fernández, Débora, Yayico, ¿qué dice? Nuestra delegada Lupuche. ¿Algún comentario? ¿Algo? Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un paréntesis, estamos regresando a las 8:30, ¿sí? Hola, Sí, profesor. Ok, profesor, gracias. Está bien, profesor. 8:30 regresamos, gracias.